Pues sí, esta rosa náutica la develó el Ateneo el 22 de abril de 1955. Por tradición se sabe que aquí existió una majagua que sirvió como punto de partida para trazar la primera manzana. Además, también le dio sombra a la ceremonia fundacional de Fernandina de Jagua. Desde entonces, al llegar a este punto cero, nativos o visitantes sentimos una brisa o cierto halo de curiosidad que nos lleva a imaginar cómo fue aquel acto rodeado de caobas y majaguas, las picualas olorosas con las que los niños hicieron coronas para regalar a sus vecinos, o cuánto ha crecido la añeja población que más de 200 años después llamamos Cienfuegos. Evocación de Fernandina. De aquellos tiempos creemos saber poco y, sin embargo, en las familias oriundas de la otrora Fernandina, mucho se habló de aquel tiempo inicial, que si el fundador vestía insignias de coronel, que mientras los colonos festejaban la entrega de sus solares, el trabajo duro lo hacían los esclavos del señor Santa Cruz, talando las caobas centenarias que crecían en la península de la Majagua, donde hoy como testigo crece robusta la ciudad de Cienfuegos. Entre la papelería de aquel tiempo, en los viejos legajos atesorados en los archivos, duermen tranquilas noticias de aquel tiempo dignas de rememorar. De la década de 1950, también por iniciativa del Ateneo se encargaron cuadros que reflejaran la ceremonia fundacional. Este, por ejemplo, se le atribuye al pintor, creyonista y fotógrafo santaclareño Lázaro Hernández Arjona, según el diario La Correspondencia del 5 de julio de 1957, y mientras investigamos las trazas de este villareño, encontramos similitudes y rasgos más románticos en la obra de los cienfuegueros Roldán y Carbonell de la década de 1970. Por favor, todos de rodillas. En la mañana de este hermoso jueves 22 de abril de 1819, yo, don Luis Juan Lorenzo de Cloé y Pietre, teniente coronel de infantería y agregado al Estado Mayor de La Habana, les he convocado con las primeras luces del sol para establecer la nueva colonia a la que llamaremos, y digo su nombre por vez primera, Fernandina de Jagua. Pero, ¿y esta ceremonia que rememora el acto fundacional de dónde viene? Mejor busco sus orígenes. Sería aproximadamente el año 88 o 89, no recuerdo bien. Finales de la década del 80, yo estaba por el Centro Dramático, una reunión de programación en la Casa de la Cultura, donde había, claro, programadores de las distintas instituciones de la provincia. Y bueno, surgió el tema de la Fundación de Cienfuegos, porque no se hacía la evocación de la fundación con actores profesionales, porque hasta el momento había una pequeña ceremonia que la hacían niños. Entonces alguien ahí, que no recuerdo quién fue, lanzó la idea de por qué no se hacía con actores, por un grupo profesional. Entonces bueno, me tocó a mí. En ese mismo día fui a la biblioteca, busqué los libros que hablaban sobre la Fundación de Cienfuegos exactamente, Rousseau, me documenté bien y de ahí partió el guión. Fue un guión que, bueno, lo presenté, fue aprobado el guión y se hizo ese mismo año. Ese año fue un poco improvisado porque, bueno, tuve que hacerlo con vestuario de obras ya del Centro Dramático, bueno, pero que venían bien con la época de la fundación. Se hizo por primera vez y tuvo buena aceptación. Yo pensé en realidad que no lo iba a hacer más, que era por esa sola ocasión, pero bueno, ya el año siguiente me dijeron, óyeme, y la fundación va. Y esa es la historia, desde esa fecha, año 89 sería, hasta hoy, se está haciendo anualmente aquí en el parque, en el lugar de siempre, donde se hizo en realidad la fundación de esta ciudad. Claro, ya después se hizo ya un diseño de vestuario, que era exactamente, se estudió la época también. La diseñadora, que fue la diseñadora de los vestuarios actuales, fue una diseñadora de teatro, graduada de Lisa. Y claro, entre ella y yo buscamos muy bien la fecha. Los vestuarios que se utilizan son vestuarios del 1819, son vestuarios que no traicionan la época nunca. Y bueno, solamente la investigación no me dediqué al Rousseau, encontré el poema que le hizo el escribano Andrés Horticoja a Desclée en una ocasión cuando estaban todavía en esta zona.
Y bueno, todo lo que se hace en realidad es una recreación de lo que debió ocurrir esa mañana del 19 de abril, el 22 de abril del año 19, ¿no? 1819. Otros colonos vendrán en días sucesivos, pero todos, sin distinción de edades, sexos o fechas de llegada, trabajaremos en armonía bajo una misma rúbrica: la fe, el trabajo y la unión. Que sea esta la principal divisa que nos una en los años por venir. Cienfuegos es la única ciudad grande de Cuba que no fue fundada por colonos españoles, fue fundada por franceses. Era otra de las costumbres que trajeron de allá desde Burdeos, que es donde procedían. Fíjense que en la ceremonia no estaba presente ningún sacerdote católico. Este lugar donde se fundó Cienfuegos era un monte. El sacerdote más cercano estaba en el castillo de Jagua. Tenía que atravesar la bahía. Y no hay constancia escrita de que el sacerdote del castillo de Jagua haya estado en la ceremonia de fundación. Parece que no estuvo. Por eso no lo utilizo. También la gente me dice, bueno, pero no hay esclavos. No hay esclavos. En aquella época de Klerk no quería que hubiera esclavos. Él le planteó al gobernador de la isla que tenía temor con la sublevación de los indios, de los esclavos, de los negros, en Haití. Y entonces quería evitar que en Cuba pasara lo mismo. Entonces en esa ceremonia no hubo esclavos. No hubo esclavos, no hubo... Los que prácticamente estaban presentes, se supone que sean algún representante del gobierno, ¿no? Y los fundadores, que vinieron en realidad, llegaron a esta costa procedente de tierras lejanas, de la Luisiana, de Burdeos. Martina Ufartil, venga un momento. Explíqueme la dichosa ceremonia de la buena suerte. No recuerdo qué se hace primero y qué después. Muy fácil, señor Poliet. Lo primero que debe hacer es colocar 3 montones de leña seca frente a su choza. En el primero, queme granos de incienso o café. En el segundo, azúcar. Y en el tercero, queme pescado seco. Así de simple. Sí, así de fácil. Luego hace lo que hizo el fundador en la plaza. Coloque 2 parejas de palomas. No, 2 no, una pareja de palomas. Al macho lo decapita y a la hembra pues la echa a volar. Ay, a ese macho decapitado le separa las alas del cuerpo y con el cuerpo desplumado haga un caldo que deben beber todos los que van a vivir su casa como primer alimento. Recuerde solo esas 2 cosas. Primero la ceremonia y luego beber el caldo. Yo tuve que simplificar lo que estaba escrito en los libros y en los documentos, porque bueno, la ceremonia que hizo de Klerk fue una ceremonia bastante pagana, una ceremonia donde se sacrificaba una paloma. Él mataba una paloma, mató una paloma, dicen, le arrancó las alas y se colgó esas alas en la primera tienda de campaña que hicieron los fundadores al llegar a este lugar. Claro, yo no iba a matar una paloma en medio del parque, una crueldad extrema, ¿no? Entonces sí, lo que hice fue, porque mató a una y lanzó la otra. Yo lo que sí hago, el lanzamiento de la paloma al aire, sí la mantengo. Es una ceremonia pagana, no fue una ceremonia religiosa. A juzgar por el cuadro hay una cruz rústica en el medio de esa ceremonia. Cierto, y sobre ella se colocaban las alas del palomo sacrificado. Esa cruz se colocaba sobre la puerta de entrada de su nueva casa. Terminado el ceremonial y bebido el caldo, pasan a la vivienda y todos juntos rezaban. Ahora que lo mencionan, aquella formalidad se hizo por repetida en pintoresca evocación a Fernandina de Jagua. Los colonos, antes de entrar al bohío, la practicamos al pie de la letra. Y cómo no hacerlo, la tendremos presente siempre cuando vayamos a construir nuestras casas al frente de la parcela. Se han ido modificando algunas cosas, se ha simplificado algunas partes, cosas así. Y lo que era un reto era hacer el movimiento escénico, porque en realidad era una ceremonia donde prácticamente estaba centralizada por Klerk y los colonos prácticamente estaban alrededor de él, siguiendo a la expectativa de lo que él planteaba, ¿no? Y bueno, así yo hice más o menos algún movimiento escénico, porque sería muy aburrido, ¿no? Tener constantemente en la misma posición a los actores que interpretan los personajes, ¿no? Mira, yo cuando era niño estudiaba historia de Cienfuegos.
Yo estudié en la escuela de historia de Cienfuegos. Y esto para mí no era nuevo, la ceremonia de Cruet, son nombres que no son desconocidos para mí. Yo no sé en este momento el plan de estudio en historia cómo está, si se incluye la... Pero bueno, creo que es un aporte a la historia local, Y a mí la ceremonia, que bueno, puede ser ya un viejo melodramático, pero a mí hay pocas, yo he hecho muchas puestas de escena en teatro. Y a mí pocas puestas de escena que he hecho que me conmuevan tanto como la ceremonia de Cienfuegos. Siempre me llega. Cada vez que empieza, que se entra la trompeta de la música, me llega, me toca. Me siento mareada. Llevo menos de 5 minutos parada en este punto y me parece que hice un viaje al pasado. Y siento también un zumbido en los oídos, como si alguien me estuviera llamando, pero por otro nombre. Martina Beaufartil. Sí, Martina Beaufartil. ¿Será que uno de los primeros 46 colonos que llegaron de Francia se llamaba así? Bueno, mejor investigo más. Tengo que hacer crecer la historia de mi bella ciudad de Cienfuegos.